Presupuesto de egresos. El documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. El presupuesto de egreso federal presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre gastos públicos, y esos recursos pueden ordenarse en la división de gasto no programable y gasto programable. El gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. El gasto programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal, para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o relaciones con otros países. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, en México se deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de lo aprobado. El Ejecutivo Federal, en el año que inicie su cargo, habrá llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de egresos de la Federación junto con la iniciativa de ley de ingresos a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Fundamento. La fracción cuarta del artículo 74 constitucional establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados la propuesta del gasto público a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al que se refiere el presupuesto. Cuando este presupuesto corresponde al primer año de gestión de la Administración Federal, la fecha se pospone para el 15 de diciembre. La responsabilidad del Ejecutivo deberá integrar y presentar la propuesta de gasto que, por su parte, elaboran los poderes legislativo y judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con las propuestas que el propio Ejecutivo prepara para cada una de las secretarías de Estado y entidades paraestatales a su cargo. A esta propuesta se le denomina Proyecto de Presupuestos de Egreso de la Federación y se presentan a la Cámara de Diputados para ser revisada, examinada y aprobada. Conforme a las prácticas y procedimientos parlamentarios de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación se aprueba mediante la votación en el pleno de dicha Cámara, por lo que es preciso que sufragien a favor del proyecto el 50% más uno de los diputados presentes, siempre y cuando exista el quórum requerido. El documento se formaliza con la aprobación del proyecto, se denomina Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación. Actividades del gasto público. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros. Clasificación del presupuesto de egresos. Es presentado de manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público. Estos recursos pueden ordenarse de diversas maneras, entre ellas la división de gastos no programable y gasto programable. El primero se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, participaciones en entidades federativas y municipios, entre otros, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal. El segundo se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal, para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o las relaciones con otros países.
por ejemplo. La otra forma de clasificar los recursos a través de denominadas dimensiones del gasto, a saber, la administrativa, que refiere a los ejecutores del gasto, esto es, aquellas instituciones que llevan a cabo acciones que deben ser sustentadas por recursos económicos, como las secretarías de Estado. Esto quiere decir quién las gasta. La económica, que se refiere al tipo de bienes y servicios que adquieren. Esto quiere decir en qué se gasta. Y la funcional, que tiene que ver con el propósito al que se destina el gasto. Esto es desarrollo social o productivo o gestión gubernamental. Por ejemplo, ¿para qué se gasta? Clasificación del presupuesto de egresos. Tipo de clasificación está problemática, programática, administrativa, funcional y económica. Los criterios de clasificación de la programática: erogaciones vinculadas o no a programas gubernamentales específicos y provisión de bienes y servicios públicos. La administrativa: por ejecutores del gasto y unidades administrativas responsables de la ejecución del gasto. Funcional: gastos públicos realizados para atender funciones públicas. Económica: erogaciones realizadas para la adquisición de bienes y servicios para cumplir con las funciones y actividades del Estado. Ahora siguen los conceptos de clasificación. Programática: gasto programable y gasto no programable. En la administrativa, los conceptos de clasificación: entidades de la Administración Central, Gobierno Federal, organismos y empresas del sector paraestatal. Funcional: conceptos de clasificación: desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Económico: conceptos de clasificación: gasto corriente y gasto de capital. Estructura del presupuesto de egresos. Ramos administrativos generales. El nivel más agregado de identificación administrativa, esto quiere decir a quién se asignan y quién los ejerce. Los recursos programados en el presupuesto de egresos de los poderes legislativo y judicial, de las dependencias de la administración pública centralizada y de los organismos autónomos, se logra a través de uno de los componentes de la clave presupuestaria denominada ramo. Ramos generales. Los ramos generales son para sufragar el pago de obligaciones a distintas de los programas de las instituciones o secretarías de Estado. Son los que se les corresponde a erogaciones globales previstas en el presupuesto. Número 1. Aportaciones de seguridad social, provisiones salariales y económicas, la deuda pública, previsiones y aportaciones a los sistemas de educación básica y normal, desarrollo social y productivo en regiones de pobreza, participaciones a entidades federativas y municipios, erogaciones para las operaciones y programas de saneamiento financiero, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Ramos administrativos. Son los encargados de identificar, agrupar e integrar la asignación de recursos de gasto programable de la dependencia. Sus órganos administrativos desconcentrados y apoyados, contenidos en el decreto. La dimensión administrativa nos permite identificar con claridad a los ejecutores del gasto, asignados a Poder Legislativo y Judicial, Instituto Neto del Decreto Presupuestario de Egresos. Entidades de control presupuestario indirecto. Son aquellos cuyos ingresos propios no están comprendidos en la ley de ingresos ni sus gastos en el decreto de presupuesto de la Federación. Se integran en el presupuesto de egresos por los subsidios y transferencias que reciben del presupuesto de egresos de la Federación. Esto quiere decir que hay entidades que son apoyadas presupuestariamente y entidades que no son apoyadas presupuestariamente.